Bendiciones, hermanos. Este video tiene la intención de hablarles de una regla importante a la hora de estudiar tu Biblia. Es la regla del contexto. Un principio importante para usar apropiadamente la palabra de Dios. En los anteriores videos hemos hablado de los componentes y de los pasos. Estas prácticas son las que te ayudan a ti a interactuar con las escrituras. El contexto es un principio muy importante, ya que lo que desea es que es lo que va con el texto. Eso quiere decir el contexto, lo que va con el texto. Tú vas a estar estudiando, como lo hemos repetido varias veces en el material, una carta completa, un libro completo, un capítulo no más, un personaje, pero el contexto siempre va a regir. Y el contexto va a ir de las palabras, frases, oraciones. Quiere decir que no importa si tú estudias un libro completo o un capítulo no más o una palabra no más, siempre tienes que conocer el contexto. El contexto es lo que rodea el texto y te da entendimiento a la idea que quiso expresar el autor. Eso es muy importante que lo entiendas. Asimismo, va de párrafos, capítulos y libros completos. No importa la parte de la escritura que tú quieras estudiar, siempre rige el contexto. Para entender el contexto, vamos a ver varios principios. Y el primer principio que te va a ayudar a ti a tener en cuenta el contexto es observar lo obvio. Eso siempre te va a ayudar, observar lo obvio. Las cosas más fáciles de notar o ver. Es importante. Cuando estudiamos panorama general, que es el primer paso del método inductivo, lo más obvio es quién escribe y a quién escribe. Entonces, por eso nosotros leemos la carta o el libro y empezamos a notar cosas obvias. En todas las cartas del apóstol Pablo, lo más obvio es que él es el autor. ¿Por qué? Porque al inicio de sus cartas siempre él escribe: Pablo, siervo de Jesucristo; Pablo, apóstol de Jesucristo; Pablo, prisionero de Jesucristo. Entonces es lo más obvio, por eso empezamos a marcar a Pablo. Lo más obvio también de las cartas de Pablo es que él siempre deja claro a quién se las escribe. Puede ser una carta personal como la de Tito, también una carta a una iglesia como a los creyentes en Éfeso, también puede ser una carta a un prisionero, Filemón. Pablo siempre deja claro a quién escribe. Hay otras cartas que también sus autores siempre aparecen al inicio y es lo más obvio. Entonces empezamos a ver la información, pero lo más obvio, eso es importante, lo más obvio. Cuando yo empiezo a tratar lo más obvio, el segundo principio para usar bien el contexto es tratar el texto objetivamente. Cuando yo empiezo a realizar marcas y listas para buscar el contexto, no es sacar la información que a mí me parezca, sino es ver lo que la Biblia dice objetivamente, no subjetivamente, objetivamente. Es importante dar lugar a dejar que el texto hable por sí mismo y no dar nuestro punto de vista. Es cuando yo doy mi punto de vista y no lo dice el texto, eso es ser subjetivo, es lo que a mí me parece. Y hay algo que hay que tener en mente y quiero dejárselo a ustedes. El mensaje repetitivo del autor siempre va a ser lo más obvio. Es importante, mis hermanos, que nosotros entendamos a ver la Biblia
como la quiso transmitir el autor y no como a nosotros los creyentes nos parece. Ese es el segundo principio. El tercer principio es leer con propósito. Para yo poder sacar la información obvia y objetiva, debo aprender el valor de las preguntas básicas. El valor de las preguntas básicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Yo debo aprender a realizar esas preguntas. Es importante. Me gustaría poner un ejemplo. Les voy a compartir la imagen de un sapo. Está en un estanque. Tengo que realizar las preguntas más lógicas, obvias y objetivas que salgan de esa imagen. No pueden salir preguntas que a mí me parezcan, sino las que esa imagen me da. Yo podría, al ver esa imagen, podría preguntar, ¿quién está en el estanque? Entonces, la respuesta va a ser el sapo. ¿Qué está haciendo el sapo? Según esa imagen, me voy a contestar. ¿Cómo llegó el sapo a ese estanque? Si la imagen me lo dice, yo la voy a contestar. Si no lo dice, esa pregunta es subjetiva porque no me da la información. ¿Cuándo llegó el sapo ahí? ¿Dónde queda el estanque donde el sapo está? ¿Por qué está el sapo ahí? Ahora, este ejercicio que estoy haciendo es para que ustedes vean la importancia de las preguntas. Entonces, ¿quién es Pablo? ¿Cómo se presenta Pablo? ¿Qué dice de sí mismo? ¿Qué cree? ¿Cuándo escribe? ¿Dónde estaba? ¿Qué razón tuvo de escribir a la persona que le envía la carta? Son las preguntas que me van a ayudar a mí a arrojar el contexto. Entonces, mis amados hermanos, el contexto siempre rige. Y los tres principios que te acabo de dar son aquellos que te van a ayudar a identificar el contexto, sea de una carta, sea de un libro, sea de un pasaje, o sea de un personaje. Que el Señor esté con ustedes, mis hermanos, que este video sea de edificación para tu vida y no olvides la regla del contexto. El contexto siempre rige en la interpretación, porque no es lo que nosotros queramos creer, no es lo que nosotros queramos leer, sino qué quiso decir Dios, dependiendo el libro que estamos estudiando. Que la gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes.